Muy bien. Entonces, criando hijos pequeños a la luz del Evangelio. El enfoque aquí va a estar a la luz del Evangelio. ¿Ok? Vamos a ir viendo este tema y para eso vamos a ir a Éxodo 2. Vamos a ir a Éxodo 2, donde vamos a ver la historia del nacimiento de Moisés. ¿Ok? El nacimiento de Moisés. A ver, Moisés es un personaje muy conocido dentro de la iglesia. Sabemos que aún los pequeños, creo que en todas las clases al menos una vez han tenido que tocar la historia de Moisés y tantas historias que hay acerca de Moisés y cómo el Señor lo ha usado. Pero también fuera de la iglesia es conocido, hay películas, o incluso hay, creo que hasta novelas acerca de Moisés. Entonces, a ver, un poco como hago con los universitarios, a veces preguntamos, ¿quién recuerda cómo se llamaba la madre de Moisés? A ver, la mamá de Moisés, no era muy mencionada. Jocabed. ¿Y el papá? Amram. Amram y Jocabed son los padres de Moisés. No son muy conocidos, el texto no nos da muchos detalles acerca de ellos, pero hoy día vamos a hablar un poco más sobre los padres de Moisés. Para eso vamos a Éxodo 2. Éxodo 2, vamos a leer primero los versículos del 1 al 4. Así que me siguen con la lectura, Éxodo 2, versículos del 1 al 4. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. A ver, estamos aquí en un tiempo muy específico de la historia, del inicio del pueblo judío, del pueblo de Israel. Aquí en este punto específico de la historia, el Señor todavía no les ha dado las escrituras, no hay una Biblia escrita, la Torá, el Pentateuco, que justamente lo va a escribir Moisés, pero el Señor se revela a su pueblo, el Señor es conocido por su pueblo. Vamos a ver un poco antes, Génesis 50, el final de Génesis 50, en el versículo 24, dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Él ya sabía que estaba cerca su tiempo de partir. Estamos viendo aquí el final del Génesis, José ya está en sus últimos días, y él reúne a sus hermanos y les dice, mas Dios ciertamente os visitará. Esta es la fe de José, esta es la forma en la que el Señor se sigue comunicándose con su pueblo, mediante los padres que van hablando de esta fe, y en este caso José dice, mas Dios ciertamente os visitará. Él sabe quién es su Dios, él sabe quién es el Dios de Abraham. Y dice, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esta es la forma en la que el Señor hablaba y se comunicaba con su pueblo en ese tiempo. Ellos sabían quién era su Dios, sabían cuáles eran las promesas que el Señor les había dado. Ahora, José murió y se levanta, dice Éxodo 1.8, vamos a Éxodo 1.8, dice, se levanta, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, o sea, se levantó un nuevo faraón, no sabía quién era José y dijo, he aquí el pueblo de los judíos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Se había crecido, se había multiplicado en número, el Señor había bendecido su pueblo. ¿Y qué hace Faraón? Versículo 10. Ahora pues, seamos sabios, dice Faraón, seamos sabios para con él. Esta sabiduría, según el Faraón, dice, no, yo tengo que cuidar mi pueblo, yo tengo que cuidar mi nación. Entonces dice, seamos sabios, no una sabiduría humana, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Se le iba el pueblo obrero. Entonces,
Faraón estaba preocupado, estaba usando su sabiduría, ¿y qué es lo que hace? Pues se va contra el mismo pueblo de Dios. Empieza a someterlo, empieza a esclavizarlo, le da trabajos forzados y en última instancia quiere obligar a las parteras a que maten a los hijos, a los niños varones. Versículo 17 de Éxodo 1 dice, pero las parteras temieron a Dios, no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. El Señor seguía presente en su pueblo. Pero Faraón insiste, versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Un infanticidio brutal hubo en Egipto en ese tiempo. Entonces, este es nuestro contexto y en este perfecto tiempo para que nazca un niño, viene Moisés. ¿No? ¿Qué momento más oportuno, diríamos de repente, o diría alguno, para que nazca un niño, ¿no? En medio de un infanticidio, cual no se ha visto de repente en otro sitio? Esto nos lleva a nuestro primer punto, el punto número 1, que tienen en sus hojas, dice, los hijos son dados por el Señor. Los hijos son dados por el Señor. Nosotros podríamos pensar qué poco oportuno fue este tiempo para que aparezca Moisés, pero para el Señor esto, la sabiduría del Señor para nosotros es algo que no vamos a entender. Y luego en el desarrollo de la historia vemos cómo el Señor actúa y obra en la vida de Moisés. Éxodo 2, versículo 2, leemos un poco más sobre este Moisés. Dice, la que concibió, la mamá de Moisés, la que concibió y dio a luz un hijo. Nació Moisés. Y viéndole que era hermoso. Los padres de Moisés vieron de alguna manera esta hermosura en su hijo. Lo vieron bueno. En Hechos 7:20, tenemos ahí Hechos 7:20, dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Nuevamente fue agradable a Dios. De alguna manera, el Señor permitió que los padres tengan este discernimiento de que este niño era hermoso, era agradable para Dios. El Señor tenía un plan para Moisés. De alguna manera ellos pudieron discernir esto. Pero aquí también nosotros podemos ver este deleite que tienen los padres en su hijo. Pues es algo que viene del Señor. Muy aparte del plan específico que tenía el Señor para con Moisés, yo recuerdo, leyendo este pasaje, yo me pongo a recordar cómo es este amor que el Señor nos da para con nuestros hijos. Vamos a Salmo 127:3, Salmo 127:3. Y dice acá, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cuando mis dos hijos, cuando nacieron mis dos hijos, yo tengo grabado acá el llanto, su primer llanto. Y eso es porque el Señor permitió que yo tenga amor para mis hijos. Cuando los que son padres recuerdan cuando son pequeños, los cargas en brazos, darle un beso de amor, verlos dormir después de que hicieron sus travesuras todo el día. Ese amor es una sombra de la relación del padre con el hijo. La relación padre-hijo por excelencia es la que hay en la Trinidad, el Señor y Cristo, el Señor, Dios Padre y Dios Hijo. Y nosotros como su creación, pues es lógico que tengamos este amor que el Señor nos da a nosotros. Y a los creyentes, a los que somos creyentes, pues esto está aún más presente en la vida de los padres con sus hijos. Ahora aquí en Salmo 123 nos dice que cosa de estima es el fruto del vientre. ¿Por qué? Porque estos niños son de Jehová. Dice, herencia de Jehová son los hijos. Por eso más adelante dice, bienaventurado el que llena su aljaba de ellos. Y esto no lo entiende el mundo. Hay ahora una corriente de no tener niños, de esperar, de
la tasa de natalidad en muchos otros países va en descenso porque el hombre pone freno a esta bendición que el Señor nos pone aquí en su palabra. Así que aquellos que estén esperando de repente algún bebé, algunos que se vayan a casar pronto, oren para que el Señor bendiga sus vidas, bendiga sus vidas. Esta es la obra del Señor. Ahora, los padres de Moisés no tenían las escrituras, pero entendían que el Señor les había dado a su hijo. Sabían que su hijo era hermoso, sabían que su hijo era agradable a Dios, como ya hemos leído. En Hebreos 12:10, no lo tenemos ahí, pero solo para mencionar, en Hebreos 12:10 nos dice que los padres disciplinan a sus hijos como mejor les parezca. Yo como padre entiendo que esto es lo mejor que yo puedo darle a mis hijos, voy a leerles las escrituras, voy a hablar lo que el Señor tiene para ellos, pero soy pecador, redimido, pero soy pecador y estoy en un cuerpo y hasta que no sea glorificado con Cristo Jesús, tengo rezagos de pecado en mi mente, en mi corazón, en mis miembros. Esto nos lo aclara Pablo también. Y yo tengo que entender que lo que yo pueda hacer, la forma en la que yo pueda criar a mi hijo, a mis hijos, simplemente va a ser buena solamente si es que permito que el Señor haga la obra en mis hijos. Si es que yo no interfiero en la obra que el Señor puede hacer en mis hijos. Los hijos me los dio Él mismo y Él tiene que continuar haciendo su obra en ellos. Romanos 11:36. Vamos a Romanos 11:36. Y quisiera que este pasaje, que es muy conocido, lo leamos todos juntos. Está ahí en la pantalla. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Los niños que el Señor nos da, los niños que el Señor permite que un padre tenga, son de Él y tienen que ser para Él y por Él, porque esto es lo que glorifica al Señor. Nosotros hemos entendido, como les digo, es un pasaje conocido, nosotros hemos entendido, los creyentes hemos entendido este pasaje cuando nos convertimos, recordemos eso. Ahora vivamos y criemos acorde a esto a nuestros hijos. Si el Señor me dice algo en su palabra para mi hijo, yo sé que eso es bueno y es agradable para el Señor y eso le va a dar gloria a Dios. Si el Señor envía alguna situación, alguna tribulación para mi hijo, yo sé que eso es bueno porque cuando viene del Señor va a ser para gloria del Señor. Ahora, continuamos al punto número 2, porque ahora vamos a ver, regresamos nuevamente a Éxodo 2, y vemos, el punto número 2 dice la fe de los padres. Entonces, los padres vieron que era hermoso, Moisés era hermoso, entendieron esta bendición de parte del Señor, pero ahora vemos que lo escondieron 3 meses. Lo escondieron 3 meses. Y continuamos, dice que luego no pudieron ocultarle más tiempo, hicieron una arquilla, lo pusieron en el río para preservar su vida según su fe. Ahora, a la luz de esto veamos a la luz de Hebreos 11. Vamos a llegar a Hebreos 11, y Hebreos 11 es un pasaje donde algunos dicen es el salón de la fama de la fe. Vamos a ver aquí a Abel, a Enoc, a Abraham, está Sara, hombres y mujeres del Antiguo Testamento que vivieron por fe. Y aquí también está Moisés más adelante, pero en todo este listado aparece en el versículo 23, aparecen los padres de Moisés. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Nuevamente porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Aquí los padres actuaron acorde a su fe. Esta es una fe práctica, una fe puesta en práctica. Ahora yo quisiera que ustedes se pongan a pensar por un momento, 3 meses de tiempo ocultar a un niño, a un recién nacido. Incluso retrocediendo un poquito más, ¿no? La mamá ya está encinta, el vientre está creciendo, los que son cercanos probablemente ya sabían, viene el niño en camino.
Y ese tiempo para ella, aún antes de que nazca Moisés, sabía que estaba viendo lo que estaba haciendo el faraón con los niños. No sabía ella todavía si su hijo iba a ser, y si era varón, qué iba a pasar con su hijo. Luego nace el niño, 3 meses, esconder un niño. No sabemos si Moisés era de pulmones fuertes, qué tal si lloraba. Es muy difícil. Este tiempo tuvo que haber sido de una prueba muy grande para los papás de Moisés. Me imagino lágrimas para la mamá, para el papá, cuidando de su hijo, esperando en la voluntad del Señor. Y Hebreos nos dice que es por esta fe, por la fe que tuvieron los padres, que ellos le escondieron 3 meses y no temieron el decreto del rey. En el tiempo de Moisés, el imperio de Egipto era el imperio más grande que había en todo el planeta. En términos de poderío militar, de poderío de dominio, de riquezas, era el imperio más grande que había. Y por consecuencia, entonces el faraón era el rey más poderoso que había en el planeta. El rey humano más poderoso que había. Pero ¿qué dice? ¿Cómo actuó la fe de estos padres en ese momento? Dice que lo escondieron porque no temieron el decreto del rey. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que sopesar. Aquí está el rey humano, el rey, el faraón, que viene con todo su poderío, con todo su ejército, gente a su cargo, todas las riquezas contra los 2 padres tratando de ocultar a su hijo. Pero ellos no temieron porque su fe les decía, tu fe está puesta en el único Dios y Rey soberano, el Dios de Abraham. Y ellos no temieron al rey, continuaron plantados en su fe, aun cuando hicieron el arca, esta arquilla, cuidaron los detalles de poner con asfalto, con brea. Pero ellos sabían que al final la obra iba a ser del Señor. No sabían ellos qué iba a pasar cuando dejaron al niño en el río, pero esperaron en el Señor. Y Hebreos nos dice que actuaron por fe. Ahora, Iglesia Vida Nueva, esta fe de la cual estamos hablando, de los padres de Moisés, no es una fe desconocida para nosotros. Esta fe es una fe que nosotros hemos conocido cuando nos hemos convertido. Vamos a Juan 3:19. Este es un pasaje conocido en el que el Señor Jesús está hablando con Nicodemo. Leemos Juan 3:19, dice, y esta es la condenación. La condenación de la humanidad es esta, que la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Por eso la humanidad amó más las tinieblas, porque sus obras eran malas, su corazón estaba pervertido. Ahora, si aquí hay alguien, un amigo que nos visita, que aún no ha conocido a Jesús como su Salvador y como su Señor, esto que estamos leyendo acá es la condenación. Esto es lo que es la humanidad. Somos pecadores, la humanidad entera estuvo en pecado, pero el Señor Jesús le explicó a Nicodemo en el versículo 3, Juan 3:3, le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si el Señor está hablando a tu corazón, no rechaces la luz que vino a este mundo. No hagas caso omiso a eso. O si ya vienes algún tiempo ya a vida nueva, ya has escuchado el Evangelio, no hagas caso omiso a la luz que vino a este mundo. No rechaces la luz, arrepiéntete de tus pecados, abraza la obra de Cristo, la gracia que se nos da. Ahora, para los creyentes, por la gracia nosotros, como les decía, hemos conocido esta fe, la misma fe que había en los padres, en los padres de Moisés. Esta misma fe la hemos conocido nosotros. ¿Cuándo? Cuando nos convertimos. Esta fe salvadora, esta fe cuando creímos
en, en Cristo, cuando abrazamos la cruz de Cristo, es la misma fe. Ahora, si ya conocimos esta fe, no tendría ningún sentido en que nosotros regresemos a vivir como en las tinieblas. Justamente este pasaje de Hebreos, todo este pasaje de Hebreos, fue escrito porque los judíos estaban viviendo como la ley antigua. Entonces decían, mira, tenemos a Abraham, tenemos a Noé, tenemos al mismo Moisés, vivían bajo la ley. Entonces nosotros tenemos que hacer cosas buenas para ganar el favor del Señor. Nosotros tenemos que portarnos bien para que el Señor pueda hacer su obra. Nosotros tenemos que cumplir la ley del Señor para que el Señor se complazca en nosotros. Y Hebreos presenta este capítulo, en este capítulo presenta a todos estos hombres, y específicamente en este caso a los padres de Moisés, explicando que no vivieron haciendo obras, sino que vivieron por fe. Entonces nosotros, como padres, que conocemos esta fe, ¿acaso yo voy a querer enseñarle a mi hijo, voy a querer que mi hijo entienda que la manera correcta de llegar al Señor es por medio de obras como en las tinieblas? Los padres de Moisés actuaron por fe y es la misma fe que nosotros tenemos. Ellos sabían que el Señor, su Dios, había hecho un pacto perpetuo con Abraham y con su descendencia para ser su Dios. Y nosotros, hermanos, ¿cuál es nuestra fe? Recordemos quién es nuestro Señor. ¿Quién es el Cristo del cual nosotros decimos ser seguidor? Nos llamamos cristianos. Entonces, ¿acaso hemos olvidado quién es nuestro Señor? ¿Quién es Dios fuerte, celoso, que no permite que haya otro Dios? Que es grande en misericordia, lento para la ira. Ahora, ¿por qué yo quisiera enseñarle a mi hijo que regrese a vivir bajo las tinieblas? Diciéndole, hijo, enseñándole una religiosidad, ¿no? Sí, hijo, asiste a la iglesia, ve, los domingos tenemos que estar, levántate, cámbiate, tienes que ir de esta manera al culto, sirve, no, párate, canta. Pero llegamos a la casa y ahí hay otro Dios. La Biblia se queda guardadita hasta el siguiente domingo. Eso es lo que la fe que yo le estoy mostrando a mi hijo tener en casa. Mis hijos, aún desde pequeños, ven, ¿qué es lo que ven en casa? ¿Ven a sus padres orar? ¿Ven a sus padres tener una comunión con el Señor? ¿O es que su comunión es con el trabajo, con el dinero, con la gloria humana, con el intelecto? Hijo, mientras más intelecto, mientras más conocimiento humano tengas, eso te va a abrir puertas, hijo. Disfruta de la vida, hijo. No, disfrutemos en familia. Pasado la Navidad, es tiempo de familia. ¿Es esa la fe? ¿Es ese el Dios con D chica que yo le muestro o le quiero mostrar a mi hijo? ¿De qué cosas le estoy hablando a mi hijo? ¿Qué Dios le estoy enseñando a tener a mi hijo? Esta es la fe que tuvieron los padres de Moisés. Esta es la fe que se nos dio a nosotros. Como padres, pongámosla delante de nuestros hijos también. Ahora, yo sé que mi vida está siendo guiada por esta fe. Ok, yo sé que ahora estoy criando a mis hijos por medio de esta fe que me ha sido dada. Ok, entonces, ¿qué más tengo que hacer? Vamos al siguiente punto. El siguiente punto nos dice, ¿qué más tengo que hacer? Nada más. Porque el resto es obra del Señor en nuestros hijos. Leamos Éxodo 2, los siguientes versículos del 5 al 10. Veamos qué pasó con Moisés una vez que fue dejado en el río. Dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y vio una criada suya, y envió, una criada suya a que la tomase.
La providencia del Señor, la mente del Señor es tan increíble, tan asombrosa, no la vamos a entender jamás. Que a este faraón que se creía todopoderoso, que tenía aspiraciones incluso de Dios, que ponía y quería someter al pueblo de Dios, el Señor se burla de los impíos. Porque no hay nadie, ningún impío, escuchen bien, que vaya a salirse con la suya en contra de nuestro Dios. El pecado no va a quedar sin paga. Y el Señor aún usó la misma hija de Faraón para hacer su obra con Moisés. O sea, esto es paradójico totalmente. Versículo 6 dice, y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, el Señor la movió a tener compasión de él, él hace su obra. De los niños de los hebreos es este, lo reconoció como niño hebreo. Y entonces la hermana de Moisés, dice entonces su hermana, dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas a este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Los padres actuaron por fe, dejaron al niño y dejaron al Señor el resto. Y el Señor, en su misericordia, le dijo, ¿sabes qué, Jocabed? Tú misma vas a criar a tu hijo, tú lo vas a amamantar. Este acto hermoso de la lactancia, este contacto. Los niños nacen, se busca que la madre tenga un contacto piel a piel inicial con el niño, es una conexión hermosa, es una bendición del Señor, y el Señor le permitió a Jocabed, le permitió criar a su hijo, ser la nodriza de su hijo. Y no solo eso, sino que el versículo 9 dice, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva este niño, críame, te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño, crió. O sea, encima el Señor le da todos los recursos por medio de la hija de Faraón. Y cuando el niño creció, versículo 10, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ahora, aquí lo que estamos viendo, hermanos, es la providencia del Señor. El Señor actúa de manera gloriosa para llevar a cabo sus planes y no hay nadie ni nada que pueda oponerse a lo que el Señor ha determinado hacer. Y todo va a ser para la gloria de Dios. Aquí demuestra nuevamente su soberanía, su poder y que Él es Rey soberano sobre todo. Hay un salmo, el Salmo 47, que recuerdo, cantábamos en la iglesia donde íbamos de pequeños. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de toda la tierra. Lo cantamos hace un momento, todo reino va a ser doblegado ante el poderío de nuestro Rey. Toda rodilla se va a doblar ante nuestro Señor. No hay nada que escape de la voluntad de nuestro Señor. Y eso entendieron los padres de Moisés. Por eso es que Hebreos nos hace énfasis, actuaron por fe. Su fe fue esta, pusieron a su hijo delante del Señor y el Señor hizo su obra. Mi responsabilidad como padre, ¿cuál es? Presentarle a mi hijo mi fe, enseñarle cuál es la vida de fe, enseñarle los estatutos del Señor, porque sé que son agradables, son más dulces que la miel, sé que esto es lo único que va a limpiar el camino de mi hijo. Mi responsabilidad es esa. Pero en cuanto a la salvación de mi hijo, en cuanto a la obra de nuestros niños, iglesia, es total obra del Señor. Seamos diligentes en presentarle al Señor
la palabra, seamos a nuestros hijos la palabra, seamos diligentes en enseñarles a vivir en dependencia al Señor, pero entendiendo que nuestra obra, nuestro trabajo como padres es limitado. Y esto da gloria a Dios, porque le enseñamos eso a nuestros hijos y oramos más bien por misericordia, para que el Señor no se olvide de nuestros hijos, para que el Señor tenga misericordia y los salve, para que ellos sean hijos suyos. Ahora vamos a Hebreos 11, 24 al 26, porque, los padres pusieron al niño en las aguas, pero Hebreos 24 al 26, ¿qué nos dice? Ahora vemos a Moisés, hecho ya grande, dice. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. El Señor empieza a hacer la obra en la vida de Moisés. La misma fe que vemos en el versículo 23, que dice, por la fe de los padres, esa fe que estuvo en los padres ahora está siendo otorgada a Moisés. Dice, y por la misma fe, por la fe, Moisés ahora vive según lo que el Señor obra en su vida. Él renuncia a ser llamado nieto del faraón, dice versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Él escogió ser maltratado como el pueblo hebreo, que gozar de los deleites temporales del pecado. Él entendió. Entonces, a este punto sabemos y vemos que la mamá de Moisés fue nodriza de él, lo amamantó. Ahora, algunos comentaristas dicen que él pudo haber sido entregado a la mujer, a la hija de Faraón, más o menos a la edad del destete, que son 3, 4 años, pero hay otros, y que es un poco más lógico, que dicen, ella, trataría de retenerlo lo más posible, de repente a los 10, 12 años, porque también a esa edad él podría entender todas estas verdades de las cuales su madre le habló, y que luego vemos que él entiende, él rechaza a Faraón, rechaza a Egipto, prefiere ser pueblo de Dios, ser hebreo. Y en el versículo 26 me llama bastante la atención porque dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Moisés no conoció quién iba a ser Jesús, él no conocía quién iba a ser Cristo específicamente, entendió parcialmente cuál iba a ser la obra salvadora del Señor. Pero esa misma fe que tuvo Moisés es la misma fe que nosotros ahora tenemos en Cristo. Él rechazó todas las riquezas, los deleites temporales, porque tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. Esto es lo que yo anhelo para mi hijo. Esto es lo que debemos anhelar a la luz de las Escrituras para nuestros hijos. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esta es la forma en la que el Señor hace la obra en sus hijos. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Nuevamente, ahí está la fe de los padres, que vemos en Hebreos 23, está en Moisés, actuando. Y la siguiente, por favor. Y ahí está lo que les había mencionado, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar con nuestros hijos. Que Él pueda saber quién es su Señor, su Dios, su Rey, y someterse a Él. Y que el Señor haga su obra, que el Señor tenga misericordia de Él, así como la tuvo de nosotros. Para terminar, vamos a Juan 3. Regresamos nuevamente a Juan. Esta conversación que estaba teniendo Jesús con Nicodemo. Continúa diciéndole en el versículo 20 al 21, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esto es la humanidad sin Cristo. Porque el que hace lo malo no quiere venir a la luz. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que su maldad sea expuesta. No. Escucha del Señor
y le repele, no quiere hacer caso, no quiere escuchar, pelea contra el mismo Dios, rechaza la luz del mundo. Si yo a mi hijo a tener fe puesta en el Señor, este va a ser su futuro, que va a vivir en las tinieblas aborreciendo la luz. Pero por el otro lado, versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto es lo que yo quiero para mi hijo. Esto es lo que anhelamos para nuestros hijos, los creyentes. Que las obras, dice que sus obras son hechas en Dios. Que mi hijo, cuando, igual que Moisés, cuando ya sea grande, sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, que el Señor está haciendo obra en mi hijo. Y esto, hermanos, es lo que glorifica a Dios. Un pueblo, una iglesia que está formado por familias que de generación en generación hablan de las grandezas de quién es su Dios, una familia que le habla a sus hijos y a la siguiente generación y adoran al único Dios y soberano, que claman por misericordia, entendiendo que somos pecadores, que estamos entendiendo cuál es nuestra bajeza y clamando por la misericordia del Señor, del único santo. Esto es lo que glorifica a Dios. Esto es una paternidad, una maternidad, una familia que va a glorificar a Dios. Vamos a orar, hermanos, para poder terminar.